Shields. Imagina que tienes 11 meses de vida. Ni siquiera sabes caminar y ya eres famosa. Eso le pasó a ella. Ahora imagina que a los 12 años el mundo entero debate si tu cuerpo es arte o algo más. Que directores de cine, fotógrafos y ejecutivos de Hollywood toman decisiones sobre ti mientras tu madre firma los contratos y tú simplemente obedeces. Imagina cargar con eso durante décadas, sin poder hablar, sin poder gritar. Y luego, cuando por fin abres la boca, el hombre más famoso del planeta aparece en televisión nacional a decirte que estás mintiendo. Esta es la historia de Brooke Shields, una historia que nadie te ha contado completa. Brooke. Krista Shields nació el 31 de mayo de 1965 en Manhattan, Nueva York. Pero antes de nacer, ya hubo una batalla. Su padre, Francis Alexander Shields, era un hombre de familia aristocrática italiana. Su abuela paterna era la noble Marina Torlonia di Civitella Cesi, hija de un príncipe. Sangre azul, apellido antiguo, orgullo familiar intacto. Y entonces Terry Schmon, su madre, quedó embarazada. La familia de Francis le ofreció dinero, una suma considerable, para que el embarazo no llegara a término, para que Brooke simplemente no existiera. Terry tomó el dinero y luego violó el acuerdo. Dio a luz a Brooke de todas formas. Francis se casó con Terry y 5 meses después el matrimonio ya era historia. Brooke Shields llegó al mundo siendo simultáneamente un acto de desobediencia, un escándalo familiar y la decisión más importante que su madre jamás tomaría. Todo eso antes de pronunciar su primera palabra. Terry Shields no era una madre ordinaria. Era ambiciosa, magnética, carismática. Tenía algo que muchas madres no tienen: la capacidad de ver el potencial donde otros ven simplemente a una niña. Y también tenía algo que ninguna hija debería heredar: una relación destructiva con el alcohol que marcaría los años más importantes de la vida de Brooke. Pero antes de que el alcohol se convirtiera en el elefante en la habitación, Terry hizo algo que cambiaría todo. Llevó a Brooke, con apenas 11 meses de vida, a una sesión de fotografía para Ivory Snow, una marca de jabones. El fotógrafo era Francesco Scavulo, uno de los más respetados de la industria, y aquella bebé de ojos enormes, piel perfecta y una calma casi irreal frente a la cámara se robó el encuadre. Así comenzó todo, con 11 meses, con una barra de jabón, con una madre que ya había decidido el destino de su hija. Para cuando Brooke cumplió 3 años, ya era modelo de pasarela. A los 9 protagonizó su primer papel en cine, y a los 10 sucedió algo que décadas más tarde el mundo procesaría con una mezcla de horror y culpa colectiva. Terry autorizó una sesión fotográfica con el artista Gary Gross, imágenes que décadas después un tribunal en Nueva York describiría como inapropiadas para cualquier menor. Brooke tenía 10 años, su madre firmó el contrato, y nadie, absolutamente nadie en ese momento, detuvo lo que estaba pasando. Para entender lo que viene después, necesitas entender el contexto. Finales de los años 70. Estados Unidos vive una revolución cultural sin precedentes. El cine europeo de autor llega a las pantallas americanas con una libertad narrativa que el sistema de Hollywood todavía no sabe cómo procesar. Los límites entre arte y provocación son deliberadamente borrosos. Y dentro de ese ecosistema, una niña de 12 años está a punto de convertirse en la figura más debatida del entretenimiento mundial. La película se llamaba Pretty Baby. La dirigía Louis Malle, un cineasta francés de enorme prestigio. La historia transcurría en Nueva Orleans a principios del siglo XX, en un ambiente marginal donde una niña crece mirando cómo los adultos a su alrededor sobreviven de la única manera que saben. Y cuando la figura materna desaparece, la niña queda completamente sola y sin protección. Brooke interpretaba a esa niña, Violet, un personaje que ninguna niña de su edad debería haber tenido que encarnar.
Tenía 12 años. La película ganó elogios de la crítica, se proyectó en festivales, fue celebrada como arte, y Brooke Shields se convirtió de la noche a la mañana en el nombre más conocido de Hollywood. Pero nadie le preguntó a ella qué sentía, nadie le explicó del todo qué significaba lo que estaba haciendo. Nadie puso un adulto responsable entre aquella niña y la industria que la consumía. Años más tarde, en el documental que llevaría el mismo nombre que aquella película, Brooke diría algo que dejó a toda la audiencia en silencio, que ella aprendió muy pronto a compartimentar, a ser una persona en casa y otra completamente diferente frente a la cámara, a separar su yo real del personaje que el mundo necesitaba que fuera. Era una niña de 12 años con la capacidad emocional de sobrevivir a una industria diseñada para adultos. Pero lo que realmente consolidó a Brooke como fenómeno cultural no fue ni Pretty Baby ni Blue Lagoon. Fue una frase de 21 palabras. Calvin Klein necesitaba una campaña para sus jeans en 1980. Eligieron a Brooke Shields. Tenía 15 años. Y el publicista creó un spot en el que Brooke miraba directamente a la cámara con una sonrisa tranquila y decía lo siguiente: "You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. ¿Quieres saber qué hay entre yo y mis Calvins? Nada". El anuncio fue prohibido en varios mercados. Generó indignación, generó fascinación, generó millones en ventas, y Brooke Shields se convirtió en la cara de una era. Era la época en que Madonna todavía no había lanzado su primer álbum, en que Michael Jackson recién empezaba a transformarse en el rey del pop. Brooke Shields, con 15 años, era posiblemente la mujer más reconocida del planeta. Pero aquí está la trampa que nadie veía desde dentro. Cada uno de esos éxitos, cada portada, cada contrato, cada millón de dólares generado pasaba por las manos de una sola persona: su madre. Teri Shields. La misma mujer que bebía, la misma que tomaba decisiones en nombre de Brooke, la misma que Brooke amaba profundamente y cuya sombra no podría sacudirse por décadas. Ser hija de un alcohólico te enseña cosas que ninguna escuela puede enseñar. Te enseña a leer el ambiente antes de entrar a una habitación, a calibrar el estado de ánimo de otra persona con una sola mirada, a mantener la paz aunque por dentro todo esté temblando. Brooke aprendió todo eso y lo usó frente a las cámaras, frente a los directores, frente a la industria. Era su mecanismo de supervivencia y también era su cárcel invisible. Y entonces, en 1983, Brooke Shields hizo algo completamente inesperado, algo que nadie vio venir, algo que la industria no entendía, algo que su propia madre tardó en aceptar. Dijo que se iba, no para siempre, no para retirarse, sino para ir a la universidad, Princeton University, una de las instituciones académicas más exigentes y prestigiosas del mundo, no una escuela de artes, no una academia de actuación, Princeton, donde estudiaban futuros presidentes, jueces de la Suprema Corte, ganadores del Premio Nobel. Y allí llegó Brooke Shields, la niña de los anuncios de Calvin Klein, la protagonista de Blue Lagoon, la cara más reconocida de su generación. ¿Por qué lo hizo? Porque necesitaba que alguien le preguntara qué pensaba. Ella misma lo explicó años después con una honestidad que parte el corazón. Recordó el día en que un profesor la miró a los ojos y le preguntó cuál era su hipótesis sobre un tema, y ella respondió: "No lo sé". Y el profesor esperó. Y ese silencio, esa expectativa de que ella tuviera una opinión propia, fue reveladora. En Hollywood nadie necesitaba que Brooke Shields tuviera opiniones. Solo necesitaban que hiciera lo que le decían, que posara, que actuara, que vendiera. Princeton necesitaba que pensara. Y eso cambió algo fundamental en ella. Estudió lenguas romances. Se graduó en 1987 con una licenciatura completa, sin condescendencia académica,
sin tratamiento especial. Brooke Shields hizo el trabajo que cualquier otro estudiante de Princeton hacía. Cuando salió, estaba segura de algo. Estaba segura de que el mundo amaría a una actriz inteligente. Se equivocó. El regreso fue brutal. No de una manera violenta o explícita, sino de esa manera silenciosa y sistemática que Hollywood tiene de hacer sentir a las mujeres que ya no son lo que necesitan. Brooke volvió con un título de Princeton, con madurez, con perspectiva, dispuesta a construir una carrera adulta basada en el talento. Y los papeles no llegaron. No empezaba en cero, como ella misma diría. Empezaba en -10, porque su carrera nunca había sido realmente sobre su actuación. Había sido sobre su imagen, sobre esa combinación específica de inocencia y sensualidad que la industria había necesitado de ella cuando tenía 12, 14, 15 años. Ahora tenía 21, 22. Era una mujer adulta. Y la misma industria que la había elevado a lo más alto simplemente dejó de llamar. En algún lugar de las tiendas todavía se vendían las muñecas Brooke Shields, figuras de plástico con su cara, con su pelo, con su sonrisa. El mercado seguía vendiendo la versión congelada de ella. Pero la persona real, la que había crecido y tenido pensamientos propios, la que había estudiado y querido más, esa no tenía lugar. Hubo pequeños papeles, hubo intentos, hubo años de relativa invisibilidad para alguien que había sido omnipresente. Y en medio de ese silencio profesional, su vida personal tampoco era sencilla. Las relaciones de Brooke durante esos años merecen un capítulo propio. Liam Neeson, George Michael, el príncipe Naruhito de Japón, John Travolta, Dodi Fayed. La lista de sus relaciones leída en voz alta suena a la lista de invitados de una gala internacional, pero fue Andre Agassi quien dejó una marca diferente. Se conocieron en 1993 después de un partido de tenis. Él era el rebelde del circuito ATP, el jugador con el cabello largo y los colores estridentes que había conquistado Wimbledon y que tenía la sonrisa de alguien que sabe exactamente cuánto vale. Se comprometieron, se casaron en 1997 y fue, según Brooke, una trampa disfrazada de amor. Agassi, describe ella, tenía una necesidad de control que le resultaba familiar, demasiado familiar. Era el mismo patrón que había vivido en casa, con una madre que tomaba todas las decisiones porque amaba a su hija y porque el amor, a veces, tiene formas que lastiman. Los celos, las críticas, el comentario sobre su cuerpo que Brooke repetiría décadas después con una precisión que demuestra que nunca lo olvidó. Ella le preguntó si la amaría aunque engordara, pensando en un futuro embarazo. Él respondió que la amaba demasiado para dejar que eso pasara. Una frase que suena a protección y que en realidad era otra forma de control. El matrimonio duró 2 años, el divorcio fue frío y cuando terminó, Agassi le dijo algo que en su crueldad tenía una honestidad brutal. Le dijo que diera gracias de no haber tenido hijos con él, porque no se lo habría puesto fácil. Brooke escribió que esa frase, en su dureza, fue paradójicamente liberadora. La segunda oportunidad llegó de donde menos se esperaba. Un episodio de Friends, una sitcom, un papel de invitada que duraría un episodio. Interpretó a una fan obsesiva de Joey Tribbiani. Era comedia, era ligero, era completamente diferente a todo lo que había hecho antes, y fue el episodio más visto en la historia de la serie hasta ese momento. 52 millones de personas. 52 millones. Los ejecutivos de NBC vieron los números y llamaron de inmediato. Le ofrecieron su propio show, Suddenly Susan, una comedia sobre una periodista que debe rehacer su vida después de que su prometido la abandona en el altar. 4 temporadas, 2 nominaciones al Globo de Oro. El regreso que nadie en la industria había predicho. Brooke Shields, a los 30 años, demostró que podía hacer algo que muy pocos en Hollywood consiguen: reinventarse completamente.
Pero la historia estaba lejos de terminar, porque mientras reconstruía su carrera, también reconstruía su vida personal. Se enamoró de Chris Henchy, guionista y productor. Se casaron en 2001, y entonces vino lo más importante, lo más deseado, lo más difícil: el deseo de ser madre. Brooke quería un hijo, y el cuerpo que había sido fotografiado, filmado, admirado y juzgado durante 3 décadas no respondía. Los intentos de fertilización, los ciclos de esperanza y decepción, la sensación de que tu propio cuerpo te traiciona. Brooke y Chris pasaron por todo eso, por ese territorio oscuro que millones de parejas conocen y que muy pocas personas en el ojo público se atreven a describir. Y luego llegó Rowan, su primera hija. Debería haber sido el momento más feliz de su vida, y lo fue. Y también fue el principio de una oscuridad que Brooke no reconoció de inmediato, porque nunca había visto esa cara particular de la sombra. La depresión postparto no se anuncia. No llega con un diagnóstico claro y un manual de instrucciones. Llega como una niebla, como una distancia inexplicable entre tú y todo lo que te rodea. Como la incapacidad de sentir lo que se supone que debes sentir. Brooke tenía en sus brazos a la hija que había esperado y deseado, y no podía conectar con ella. No era desgana, no era egoísmo, era una enfermedad. Química, real, tratable, con ayuda médica, con apoyo, con los medicamentos correctos. Brooke salió de ese pozo, y cuando salió, tomó la decisión de contarlo. En 2005 publicó Down Came the Rain, mi viaje a través de la depresión postparto, un libro honesto, vulnerable, sin filtros, un libro que decía en voz alta lo que miles de mujeres pensaban en silencio. Y entonces Tom Cruise decidió opinar. En 2005, Tom Cruise era la estrella más grande del mundo, y tenía una plataforma y una ideología, y ningún problema en usar ambas para decirle a una mujer que su experiencia personal era una mentira. En una entrevista televisiva, Cruise afirmó que los antidepresivos eran innecesarios, que no existía el desequilibrio químico, que Brooke Shields estaba difundiendo información falsa y que los medicamentos psiquiátricos eran un fraude. No era un debate académico entre profesionales, era una de las personas más poderosas de Hollywood atacando públicamente a una mujer que había tenido la audacia de hablar sobre su enfermedad. Brooke respondió, no de manera histérica, no de manera defensiva, de manera precisa, inteligente y devastadoramente efectiva. Dijo que Tom Cruise había secuestrado su experiencia personal para promover su propia agenda, que era irracional, que era peligroso y que las mujeres que sufrían de depresión postparto merecían información real, no dogma disfrazado de certeza. La respuesta pública fue inmediata. La gente tomó partido, y la mayoría tomó el partido de Brooke. Un año después, Cruise fue a su casa, personalmente, a disculparse. Ella aceptó la disculpa, porque Brooke Shields había aprendido algo que muy pocas personas aprenden, que ganar no siempre significa destruir al oponente. A veces ganar significa mantenerse de pie mientras el otro se derrumba solo. Pero había una herida más antigua. Una que Brooke no había hablado públicamente, una que llevaba cargando desde su juventud. En el documental Pretty Baby, estrenado en el Festival de Sundance en 2023 y lanzado en Hulu ese mismo año, Brooke reveló por primera vez algo que había guardado durante décadas. En sus 20s vivió una experiencia traumática con un poderoso ejecutivo de Hollywood. Después de una cena de negocios, en la habitación de un hotel, una experiencia que la marcó profundamente y que tardó décadas en nombrar en voz alta. No dio el nombre, no necesitó hacerlo. Lo que importaba era otra cosa. Lo que importaba era el momento en que Brooke describió cómo se sintió después, cómo se culpó, cómo lo procesó sola, en silencio, porque el mundo en el que vivía no tenía espacio para que una mujer como ella, una mujer famosa, una mujer que había sido imagen pública desde los 10 años, pudiera ser también una víctima. La industria que la había construido era la misma industria que la había hecho vulnerable,
Y el documental, que se convirtió en el debut más visto de ABC News en Hulu, no era solo la historia de Brooke Shields, era la historia de una cultura, de una sociedad que sexualiza a las niñas y luego las castiga por haberlo permitido. La audiencia de Sundance se puso de pie, no por lástima, sino por reconocimiento, porque la historia de Brooke Shields, en algún punto, es la historia de todas las mujeres que alguna vez sintieron que su cuerpo era propiedad pública y que su voz no importaba. Y su madre, Terry Shields, la mujer que la puso frente a su primera cámara a los 11 meses, la que firmó los contratos, la que eligió los papeles, la que bebía, la que amaba a Brooke con una intensidad que lo consumía todo. Brooke escribió sobre su madre en un libro titulado There Was a Little Girl, verdad, amor, complicación. Lo que le tomó décadas entender fue algo que muchos hijos de padres disfuncionales entienden tarde, que el amor puede ser real y el daño también puede ser real, al mismo tiempo, en la misma persona. Terry Shields hizo cosas que ninguna madre debería hacer, y también creó, en su hija, una resiliencia que ninguna academia podría enseñar. La obligó a leer ambientes, a adaptarse, a sobrevivir. Esas habilidades, forjadas en el fuego de una infancia complicada, fueron las mismas que llevaron a Brooke a Princeton, a Sundance, a escribir libros que cambian conversaciones. Cuando Terry murió, Brooke la lloró, no a la madre perfecta que no había sido, sino a la madre que tuvo. Hoy Brooke Shields tiene más de 59 años y sigue siendo, en muchos sentidos, una subversión viviente de todo lo que Hollywood le dijo que debía ser. Es escritora. Sus libros incluyen memorias, guías de crianza, reflexiones sobre el envejecimiento. Su último título, Brooke Shields is Not Allowed to Get Old, es exactamente lo que parece, una declaración de guerra contra la narrativa de que las mujeres tienen fecha de vencimiento. Es actriz. Siguió trabajando en televisión, en teatro de Broadway, en Netflix. Es empresaria. Lanzó una línea de belleza, creó contenido, construyó plataformas para mujeres mayores de 40 que se niegan a desaparecer. Es madre. Rowan y Grier, sus dos hijas con Chris Henchy, crecieron viendo a una mujer que cometió errores, que habló de ellos, que los procesó públicamente y que siguió adelante de todas formas. Y es algo más difícil de definir. Es el tipo de persona que el tiempo vuelve más interesante, que las cicatrices hacen más compleja, que la honestidad convierte en referente. Entonces, ¿qué queda cuando se acaba el ruido? Cuando ya no hay escándalo que procesar, ni titular que desmentir, ni ejecutivo de Hollywood que callar. Queda una mujer que empezó frente a una cámara antes de poder hablar, que fue moldeada por industrias, por madres, por matrimonios y por sus propias decisiones, que sobrevivió a la explotación sin llamarla así hasta que estuvo lista, que habló de su depresión cuando hacerlo era radical, que respondió al poder con inteligencia en lugar de con miedo. Brooke Shields no es la historia de una víctima, tampoco es la historia de una heroína sin sombras, es algo más honesto que eso. Es la historia de alguien que fue definida por otros durante mucho tiempo y que luego, lentamente, con errores y valentía y palabras escritas en libros y en documentales y en entrevistas, fue tomando de vuelta la narración de su propia vida. Eso, en cualquier época, en cualquier industria, en cualquier país, es extraordinario. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia nunca fue sobre la belleza. Fue sobre lo que le pasa a alguien cuando el mundo decide que es un objeto antes de que pueda decidir quién es. Y fue sobre lo que puede hacer esa persona cuando, finalmente, toma la palabra. Brooke Shields tomó la palabra, y el mundo, esta vez, la escuchó.